Armando, muchas gracias. Y gracias por invitarme a estar aquí, no es la primera vez. Yo me encuentro aquí muy a gusto. No es que seamos verdaderamente comilitones en la misma fila, pero sí que trabajamos muy en serio nuestras líneas en esa dificilísima búsqueda de la verdad, si es que existe. Y queridos amigos, queridas amigas, todos, buenas tardes, y empezamos directísimamente con nuestro tema. Como ha dicho Armando, sin duda alguna, Pablo es una figura importante y sin duda alguna la función básica, el fundamento es en el cristianismo Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret no dejó nada escrito. Es decir, es un hombre que depende de los que escribieron sobre él. Por lo tanto, es un fenómeno secundario la figura de Jesús. Y entre los que escribieron sobre él hay uno que es importantísimo porque dio la pauta y la interpretación de lo que él consideraba con razón los dos grandes momentos de la vida de ese personaje, que era su muerte y su resurrección. Y ese personaje fue Pablo. No tenemos ningún documento sobre los orígenes del cristianismo, ninguno, absolutamente ninguno, fehaciente, que no sea el Nuevo Testamento. No valen evangelios apócrifos desde un punto de vista científico e histórico, absolutamente nada para concentrarse en la figura de Jesús, ni tampoco para concentrarse en la figura de Pablo. Es decir, nuestra única fuente es un solo libro, el Nuevo Testamento. Y si ustedes analizan el Nuevo Testamento y lo ven con ojos realistas, observarán que de 27 libros que componen este conjunto de libros, que es el Nuevo Testamento, 14 dice la tradición que han salido de la pluma de Pablo. Fíjense, 14. Y 4 evangelios que son, sin duda alguna, paulinos en su origen. Es decir, escriben después de Pablo. Desgraciadamente, el Nuevo Testamento, en el orden que se edita normalmente desde el siglo IV, pone a los evangelistas delante como si primero fueran los evangelistas y después fuera Pablo. Eso es claramente erróneo. 25 años antes de que escribiera el primer evangelista, escribe Pablo y determina el pensamiento del evangelista. Siguiente. Del mismo modo que Marcos, que es el primer evangelista, tiene la suerte de crear un subgénero literario, que es el evangelio, que es asumido absolutamente por todos los evangelios que vienen después. Absolutamente por todos. Entonces, tenemos que concluir que de un análisis del Nuevo Testamento, reforzado si quieren por la siguiente idea, Pablo, que no es uno de los 12, tiene, como digo, 14 cartas. Y para los otros 12 apóstoles, el Nuevo Testamento solo tiene 7, de las cuales 2 o 3, Judas, segunda y tercera de Juan, segunda Pedro, son pequeñísimas. Y además, algunas de ellas que llevan el nombre de Judas, hermano de Santiago, o de Pedro, otra de las grandes figuras de la Iglesia, resulta que tras un análisis, la ciencia cae en la cuenta que su teología es profundamente paulina. Fíjense si tiene importancia este pensador, Pablo, que una carta tan tremendamente judía en apariencia como es la carta de Judas, el apóstol, no Judas el hermano del Señor, Judas uno de los 12, si ustedes las examinan
con una lupa, caerán en la cuenta que esa pequeñísima carta describe a unos adversarios de su idea de Jesús a quienes solo insultan, es decir, no los nombra, pero para describirlos utiliza el cliché del adversario de Pablo en 1 Corintios. Es absolutamente sorprendente. Por lo tanto, aunque yo me pasara medio día intentando ponderar la importancia de Pablo para los orígenes del cristianismo, no sería suficiente, porque es básico. De Pablo depende la óptica, es decir, la gafa fundamental con la que nosotros contemplamos la figura de Jesús. Ahora bien, la interpretación de Pablo ha sido, en líneas generales, muy tradicional, con una misma idea, desde, digamos, Marcos, el Evangelio de Marcos, desde el año 70, sobre todo desde comienzos del siglo II, cuando una mano increíblemente rara editó, y digo rara porque no sabemos las barbaridades que hizo, pero las hizo, editó las cartas de Pablo. Entonces, desde el siglo II, y sobre todo a partir de San Agustín, finales del siglo IV, hasta ahora, hasta 1960 o 70, hemos tenido una interpretación de Pablo relativamente consistente. Pablo es un individuo que aborrece del judaísmo, Pablo se convierte al cristianismo y Pablo dice que Jesús de Nazaret, que es el Mesías, ha abolido la ley de Moisés, ya no tiene efecto salvador ninguno, y que a partir del Mesías lo único que importa es otra ley. Esta es, en 3 palabras, la interpretación de Pablo hasta 1970. Pero a partir de 1970 y en las filas no del catolicismo, ni siquiera del judaísmo, comenzó a pensarse si no sería posible que algo de esa interpretación pétrea durante 20 siglos estuviera equivocado. Y realmente, después de mucho pensar, es posible que así sea. Ya en 1965, en una pequeña universidad de Dinamarca, hubo un profesor que se llama Johannes Munk que dijo: creo que no interpretamos bien a Pablo porque a Pablo no le interesa la salvación de los paganos como tal. ¿Cómo que no? Sí, es el apóstol de los paganos. No le interesa, decía Johannes Munk, y analizaba el texto y decía: lo que le interesa a Pablo es la restauración de Israel. Y dentro de Israel, restaurado, que se salven algunos paganos. Eso fue un bombazo. No, yo creo que no lo había pensado nadie hasta ese momento. Y les digo con toda sinceridad que yo llegué a la misma conclusión antes de haber leído a Johannes Munk. Por eso explico qué es eso de la restauración de Israel. Pues brevemente. Israel, el pueblo elegido de Dios, consta de 12 tribus, pero en el año 721 a.C., Salmanasar, un rey asirio, conquista lo que es Israel, el reino del norte, y deporta a Asiria, Babilonia, a casi 10 tribus. Y esas 10 tribus desaparecen de la historia. Quedan solamente 2 tribus y media, que son, a su vez, el núcleo de Israel, que ya no se llama Israel, se llama Reino de Judá, pero que tiene la mala pata que en el 586 a.C., no ya un rey asirio, sino babilonio, están allí al lado, Asiria y Babilonia, en la misma cuenca de los 2 ríos, conquista Jerusalén y produce otra deportación, que dura poco, que es solamente de las clases superiores, y vuelven a Israel. Pues bien, desde el momento de este segundo exilio, los jefes de Israel no hacen más que pensar
que no puede ser que el elegido haya perdido 10 tribus. No puede ser. Habrá un momento en que Dios arreglará absolutamente todo esto y esas 10 tribus vendrán sobre las alas de las águilas al territorio de Israel y será el momento en el que aparezca el Mesías. Y en ese momento en el que aparezca el Mesías y vengan misteriosamente esas 10 tribus, se inaugurará el reino mesiánico. ¿Y saben ustedes lo que es el reino mesiánico en todo el Antiguo Testamento? Es decir, en todos los profetas. Pues es que un pueblo minúsculo como es Israel es el centro del mundo. Y con el brazo de Yahvé, dicho con palabras de Mateo, con 12 legiones de ángeles, ese minúsculo territorio, imagínense una tierra plana, redonda si quieren, o cuadrada, da igual. El sistema más bien era una tierra redonda, plana, y en el centro está Israel. Y el centro del centro es el monte Sión. Pues ese pequeño centro, con el brazo de Yahvé, conquistará a todas las naciones de alrededor. La tierra es plana. Las naciones que no se dejen conquistar para Dios, es decir, que admitan a Yahvé como Dios, perecerán. Y las que admitan a Yahvé como Dios se quedarán, si no se convierten en al judaísmo, a Israel, pues se quedarán alrededor de Israel y traerán todos los dones de la tierra, de esa tierra plana, a la montaña de Sión. Y así durante siglos, es decir, desde el siglo V, IV, III y II y primero antes de Cristo, durante 500 años, Israel está absolutamente convencido de que será restaurado, vendrá el Mesías e Israel será el heredero del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Pues justamente es la aniquilación de todos los pueblos, que Israel en el centro viva en una jauja feliz y el mundo viva en paz hasta que Dios quiera. Y luego ya vendrá otra etapa que será el paraíso, que serán nuevos cielos y nueva tierra. Pues bien, Johannes Munk dijo: si se examina muy bien el pensamiento judío de Pablo, casi seguro es que pensaba como Jesús, que la teología de la restauración de Israel era la verdad, que vendría un momento maravilloso en que todo el mundo, si quisiera, se podría incorporar a Israel y si no, al menos adoraría a Yahvé y se salvarían de algún modo. Y Jesús estaba en esa línea, y dice Johannes Munk, y Pablo en esa misma línea. Y lo único que trae Pablo es la idea de el tiempo mesiánico ha llegado, va a comenzar el tiempo de Israel, y en este momento unos cuantos paganos se van a incorporar a Israel, y entre esos paganos estaremos nosotros. Y es Pablo el que dice: ha llegado el momento de que los paganos se metan dentro de Israel. Pero Johannes Munk tiene razón. ¿Qué le interesa a Pablo? ¿El pagano como tal o Israel? Lo que le interesa es Israel. Es una cosa verdaderamente impresionante, porque da la vuelta a todo el pensamiento. Ya Pablo deja de ser el apóstol de los gentiles por sí mismo y es el apóstol de los gentiles para que sean injertados en Israel, y quien se salve es el Israel completo, compuesto de judíos de la época del Mesías y de gentiles que admitan al Mesías. Eso ya lo dijo en su fundamento Johannes Munk en 1965. Y 5 años más tarde, el que fue obispo de Estocolmo, obispo luterano, ojo, un obispo luterano, por lo que voy a decir ahora, dijo
que analizando a Pablo, probablemente Martín Lutero se habría equivocado. Un obispo luterano. ¿Qué es lo que dijo Martín Lutero? Pues lo mismo que San Agustín. Martín Lutero era un agustino, era profundamente agustiniano. Y lo que dijo, una vez venido el Mesías supera absolutamente la ley mosaica, instaura la ley del Mesías, Gálatas 6:2 o Romanos 8:6 y siguientes, y una vez instaurada la ley del Mesías, la ley de Moisés no vale para nada. Por tanto, un judío, dice Agustín, y dice Lutero, y se ha dicho siempre, un judío que se convierta a Jesús como el Mesías, dice adiós a la ley de Moisés y cree en una nueva ley que es la ley del Mesías. Y dice Christer Stendhal, luterano, eso es profundamente erróneo, porque Pablo jamás dijo eso. Jamás dijo Pablo que un judío que creyera en el Mesías tenía que dejar de ser judío y dejar de observar la ley de Moisés. Nunca lo dijo. Yo creo que Christer Stendhal tiene razón. Y ahí empezó todo. Cuando yo me propuse, después de haber escrito la guía para entender a Pablo, la guía para entender el Nuevo Testamento, en el 2006, y pensé que después de una visión general tendría que hacer dos guías, una para entender a Jesús y otra guía para entender a Pablo. Pero como cronológicamente Pablo era primero en cuanto a la transmisión, pensé que primero me voy a dedicar a Pablo y luego a Jesús. No he escrito todavía el libro sobre Jesús, para el que todavía, después de más de 40 años de estudio, quizás no me considere competente, y no es una broma. Entonces dediqué 4 años a estudiar esta nueva tendencia. La tradicional ya la conocía. Y me di cuenta que los judíos habían caído a su vez en la cuenta de que el camino abierto por Johannes Munk y por Christer Stendhal era un camino fructífero. Y que los judíos que durante finales del siglo XIX y el XX habían metido a Jesús de Nazaret dentro del redil del judaísmo, me explico. Jesús de Nazaret y Pablo son tabúes para la inmensa mayoría de los judíos hoy. Es decir, aborrecen hablar de ellos. Menos los científicos, que han caído en la cuenta que Jesús de Nazaret fue un judío y que la perla de la predicación de Jesús, que son las parábolas, son probablemente la perla de la literatura judía del siglo I. Pues bien, yo caí en la cuenta que había mucha literatura que empezaba a nacer entre la crítica judía científica, tanto en Israel como en Inglaterra y Estados Unidos, en esta misma tendencia de Munk y Stendhal. Y entonces me puse a estudiar a Pablo. ¿Y saben qué pasó? Pues que me desesperé. Me desesperé. Y noches enteras no podía ni dormir porque no conseguía armar una imagen ideológica clara del pensamiento de Pablo. No podía presentar a un Pablo consistente y coherente. ¿En qué, sobre todo? En que si uno lee a Pablo, sus doctrinas o sus sentencias sobre la ley de Moisés son en apariencia radicalmente contradictorias. Es decir, que si ustedes leen el Pablo que nos has transmitido, ese misterioso editor del siglo II, lo leen hoy, dicen, este Pablo estaba loco. Porque lo mismo, o tenía una doble personalidad, porque lo mismo dice
que la ley de Moisés es maravillosa, perfecta, la ley es buena, la ley es salvadora, la ley es magnífica. Y por otra parte dice unos disparates, la ley es una porquería, y es que la ley no sirve para nada, no sirve para salvar, ha venido solamente para señalarnos que somos pecadores. En realidad, la ley lo único que ha hecho o hizo hasta la venida del Mesías es sumir a la humanidad en más pecado todavía. Entonces uno lee eso y dice, es imposible. ¿Cómo yo arreglo esto? Nunca pude, sin embargo, dormir tranquilo porque me dije a mí mismo, no creo que un pensador, como opinan muchos hasta hoy, 2015, libros publicados en este país y fuera, sepa el lector, vienen a decir esos libros en sus prólogos, que el pensamiento de Pablo es incoherente y contradictorio. Y yo dije para mis adentros, de ningún modo, y unas narices, no puede ser. Un personaje contradictorio no puede haber arrastrado a tanta gente hasta hoy. Hoy somos 2.000 millones de cristianos o más. Algunos seremos cristianos culturales, pero somos cristianos. Y el 99% o 99,9% del pensamiento cristiano hoy depende, como decíamos al principio, de Pablo. ¿Cómo va a depender de un señor incoherente? Evidentemente que no. Lo que hizo la interpretación tradicional es quitar aquellos pasajes de Pablo en los que hablaba de la ley de Moisés como algo maravilloso y se quedó solamente con los negativos. Evidentemente rebanó una parte de Pablo, con lo cual hizo un Pablo coherente, pero los textos están ahí. Y cuando estuve a punto por 2 veces de dejar de escribir una guía para entender a Pablo, es decir, yo no ofrezco lo mismo, para decir lo mismo no escribo. Tuve una especie de pantera de luz que saltó en medio de una noche oscura. Y la idea fue esta. Si ustedes toman el capítulo 2 de Romanos, al principio, 2:12, verán ustedes que Pablo dice una cosa insólita. Dice claramente, lo digo con las palabras de Pablo, la idea de Pablo, dice claramente, todos los gentiles, pasados, presentes y futuros, conocieran o no conocieran al Mesías, en el día del juicio final, que viene enseguida, que está a la vuelta de la esquina, serán juzgados por la ley de Moisés. ¿Cómo? Si no conocen la ley de Moisés. Y responde Pablo a esta presunta objeción, porque tienen la ley de Moisés inscrita en sus corazones. Entonces dije yo, esto tiene que ser una clave. La ley está dividida en 2 partes. Una que tiene que ser universal y eterna. Es decir, válida para judíos y para gentiles. Y otra parte de la ley que a lo mejor no es válida para todos y precisamente contra ella, cuando se aplica a los gentiles, es cuando a Pablo se le desata la furia incontenible en su pluma y en su boca. Esa fue la idea germen. Es decir, lo que se ha defendido hasta ahora, normalmente que la ley es un bloque unitario, o lo tomas o lo dejas, no es un bloque, sino que tiene 2 partes, una universal y eterna y una parte específica y temporal para los judíos. Esta fue mi idea. Y solo esta idea, que luego la complementé más tarde con la siguiente, y encontré textos de rabinos judíos de los siglos III y IV, es decir, posteriores a Jesús, pero que probablemente reflejan opiniones anteriores, encontré textos que decían claramente esta idea que les voy a afirmar ahora, a saber, cuando llegue el Mesías, la ley de Moisés cambiará y será el Mesías
quien va a cambiar esa ley. No dicen cómo, pero cambiará de algún modo. Y armado de esa idea fundamental y de su corolario, la ley cambia en el momento del Mesías. Y por mano del Mesías empecé a darle vueltas hasta que encontré una hipótesis de trabajo. Fíjense que a Pablo nunca le persiguieron por las posibles ideas raras que él pudo tener a vez de cómo era el Mesías. Como el Mesías era un hombre, y sin embargo, después de resucitar, cosa muy rara en el judaísmo, es decir, la resurrección de una persona antes del juicio final, casi no hay en el judaísmo. El pueblo lo creía, pero me refiero al judaísmo así de los rabinos escritos, es casi imposible. Entonces resulta que yo pensé, pero si realmente Pablo pensaba en una entidad de un Mesías que era humano y a la vez divino después de resucitar, le habrían criticado. No hay ni una sola queja contra Pablo por eso. La única queja es que blasfemaba contra la ley y que había dicho cosas horribles contra la ley de Moisés y que había negado el valor salvador. Si se explica el problema, Pablo y la ley, lo demás en la interpretación de Pablo no tiene importancia ninguna. Es decir, se puede explicar de algún modo. Repito, si el gran problema sobre el que se han dedicado libros y libros, ¿cuál es la posición de Pablo y la ley de Moisés?, se aclara de algún modo, el núcleo de la dificultad para entender a Pablo está resuelto. Entonces, ¿qué es la guía para entender a Pablo? Pues mi hipótesis explicativa de cómo Pablo entiende cómo es la ley de Moisés, que es doble y que cambia en la época del Mesías. Y ahora viene la aplicación a los paganos. Pero antes una observación. En la ciencia y en la filología, cuando nos encontramos con textos muy difíciles y toda la historia antigua es así, todo avanza a base de hipótesis. Todo. Es decir, ¿cómo funcionaba la Roma republicana? Pues no lo dicen estrictamente los textos, pero con una hipótesis interpretativa se lee a los historiadores antiguos y dice funcionaba de esta y esta manera. Y si hay un montón de científicos que están de acuerdo con esa hipótesis, esa es la verdad. Pero una hipótesis nunca es una certeza. Entonces lo que yo he hecho es hacer una hipótesis de trabajo que presenté en un congreso en Roma ante un montón de sabios judíos, fundamentalmente. Y en mi ponencia no aplaudieron, se quedaron así. Pero ninguno se levantó y me criticó. Mientras que a otros se les habían lanzado a la yugular. Es decir, ese silencio, dije yo, fantástico. Esta hipótesis puede dar juego. Bueno, pues la hipótesis esta es que la ley de Moisés no se aplica según el Mesías y en tiempo mesiánico, paréntesis, ¿qué es tiempo mesiánico? Desde el momento en que ha venido Jesús hasta que una vez muerto y resucitado vuelva de nuevo, que será dentro de 10 minutos o un cuarto de hora o 10 años. Ese es el tiempo mesiánico. Y repito, ya cierro el paréntesis, la ley de Moisés no se aplica igual a un judío convertido al Mesías que a un pagano que se convierta al Mesías y que será injertado en Israel por haber creído en el Mesías de Israel. Bien, pues entonces monté la hipótesis de la siguiente manera. Pablo probablemente pensó dentro de ese marco de la restauración de Israel.
Y ahora me centro para decirles, y con esto prácticamente terminaré mi conclusión, o sea, mi exposición, luego añadir unas pocas conclusiones. O sea que ahora viene el núcleo de lo más, digamos, de lo más interesante del libro. Y es, una vez que tienen a Pablo situado dentro de la restauración de Israel, el hombre piensa en la promesa hecha por Dios a Abraham, que es el inicio de todo, el inicio del pueblo elegido. Y esa promesa está en el Génesis, de los capítulos 12 al 17. ¿Y qué dice la promesa? Dios le dice a Abraham que a pesar de que tiene 100 años y que su mujer es estéril, va a tener un hijo. Y que en ese hijo tendrá, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. 2, que a esa descendencia le dará una tierra que emana leche y miel. Y 3, ojo, y 3, que Abraham será padre de numerosos pueblos. Y Pablo reflexiona, ha llegado el Mesías, parte de la base que el Mesías se le ha aparecido y que hay muchos que lo creen. Ha llegado el Mesías. ¿Y qué se ha cumplido de esta promesa de Abraham? Se han cumplido 2 cosas. La descendencia de los judíos es numerosa, está extendida por todo el imperio y por todas las naciones, desde Anglia hasta la India y más allá. Es decir, todo lo conocido está lleno de judíos. Segundo, le daré una tierra que emana leche y miel. Es Israel y la tenemos. Pero, y la tercera parte, serás padre de numerosos pueblos. Es evidente que no se ha cumplido. Luego, ahora que el Mesías va a volver y se va a cerrar la época mesiánica, es el momento en el que Dios me ha encargado a mí, Pablo, con su llamada, que consiga ese número necesario de gentiles, es decir, de paganos, que simbolizando a todos los pueblos de la tierra, se injerten en Israel por medio de la creencia en el Mesías y pueda llegar el fin del mundo. La idea de Pablo es bien sencilla. No llegará el fin del mundo, es decir, no vendrá el Mesías, está esperando en el cielo, hasta que se cumpla la promesa completa a Abraham. Y solo se han cumplido 2 partes, falta la tercera. Y entonces es cuando Pablo se lanza a una alocada carrera para encontrar paganos que crean en el Mesías. Y como queda muy poco tiempo, ¿saben lo que hace Pablo? Que de tonto no tiene un pelo, busca un caladero fácil de futuros conversos. ¿Y cuál es ese caladero fácil donde pescar? Pues todos los paganos que están alrededor de la sinagoga en el siglo I en el Imperio Romano, que había muchísimos paganos que iban a la sinagoga todos los sábados porque les gustaba el judaísmo, les gustaba el Dios del judaísmo, la moral del judaísmo y les gustaba sobre todo la seguridad social, el sistema social de ayuda que tenían los judíos, donde sus viudas no tenían que vender a sus hijos si se quedaban viudas. El grupo las sostenía. Pero tenía una dificultad, que para salvarse plenamente, según los judíos, había que hacerse judío. Pablo piensa solo en los varones. El problema de la conversión de las mujeres no lo trata Pablo. Yo podría hablar largamente por qué, pero no viene al cuento ahora. Y esos no judíos, gentiles, que estaban allí en la sinagoga dando vueltas todos los sábados, estupendo, muy contentos con los judíos, pero nadie, o casi nadie, se hace judío. ¿Por qué? Porque tenían que circuncidarse. Imagínense un adulto que le tienen que circuncidar su pene, no con un cuchillo estupendísimo, sino de ahora, moderno, sino con un cuchillo de sílex, que
que es obligatorio. Eso es una carnicería. Y cuando va un individuo después circuncidado, si sobrevive y no muere de una septicemia, va al gimnasio y le ven desnudo y todos, ¡ja, ja, ja! Mira, ese es un judío, y se ríen de él. Y no se convertía a nadie. Y viene Pablo y dice, falta muy poco para el final. Dios me ha revelado que hay una nueva condición para que se salve ese número de gentiles que serán los numerosos pueblos, hijos de Abraham. Y serán estos que crean en el Mesías. Bien, primera condición, creen en el Mesías, pero son gentiles. No tienen por qué hacerse judíos, no tienen por qué circuncidarse y no tienen por qué observar las prescripciones sobre los alimentos y la pureza ritual que constituye la parte más terrible y onerosa de la ley de Moisés. Es decir, esos gentiles que son necesarios para que se salve Israel, se salvarán ellos mismos con tal de que crean en el Mesías y solo necesitarán cumplir la ley universal y eterna, la parte universal y eterna de la ley de Moisés, que es el decálogo, al fin y al cabo. Y los otros preceptos del Mesías que se reúnen en uno solo, en uno, la ley del amor o ley del Mesías, así, dicho especialmente, la ley del Mesías o ley del amor. Porque quien ama, y lo dice San Agustín muy paulinamente, ama y haz lo que quieras, es decir, no harás nada malo. Y añade Pablo, estos gentiles absolutamente necesarios para que venga el fin del mundo, para que Abraham sea el padre de numerosos pueblos cuando se incorporen a Israel por haber creído en el Mesías, estos gentiles, y aquí ya tuvo una nueva dificultad con su pueblo, estos gentiles se van a salvar exactamente igual que nosotros los judíos. Ahí vino el follón. Porque los judíos, hasta hoy, se imaginan que el cielo, permítanme el ejemplo, es como un teatro. Y el teatro hay un patio de butacas maravilloso, se está poniendo una ópera espléndida, y el patio de butacas, pues hay poca gente. Bueno, y están genial, y bien sentados, y les sirven champán, y están viendo la cosa en los entreactos, y hablan con los ángeles, pero aquellos que creen en Yahvé, pero no se hacen judíos, se salvarán también, pero no irán al patio de butacas, irán al gallinero. Y allí tendrán una salvación, sí, están viendo la ópera, sí, pero a lo mejor detrás de una columna. Y oyéndola mal y viéndola muy pequeñito, y de champán nada. Es decir, salvación de primera clase para nosotros, los judíos. Y aquel que no se haga judío, salvación de segunda y de tercera. Y viene ahora este Pablo y nos dice que estos gentiles, con tal de creer en nuestro Mesías, el Mesías de Israel, son esos pueblos que van a ser hijos adoptivos de Abraham, que será padre de numerosos pueblos, que solo tienen que cumplir el decálogo, que no tienen que circuncidarse, que no tienen que observar las leyes de los alimentos y encima van a ir al patio de butacas. Muerte a Pablo. Eso es exactamente lo que ocurre. Muerte a Pablo. Y así lo hicieron. No lo mataron de milagro porque lo intentaron varias veces. Y al final probablemente lo mataron. Este es el núcleo de la teología paulina. El gentil, él deja aparte a los judíos. El gentil que se va a incorporar, el pagano, a ese Israel restaurado de los últimos tiempos, que se restaurará. Ojo, que no ha venido el Mesías, porque lo está deteniendo el que no se convierten tantos gentiles cuantos Dios quiere. Pues bien, ese gentil que se convierta, fíjense, habrá sustituido la ley carnal de Moisés
que exige una circuncisión carnal por una ley espiritual, la ley del Mesías. Y habrá sustituido una circuncisión material por una circuncisión espiritual que es el acto de fe en el Mesías. Es fantástico e insuperable. Y en lo insuperable de esta oferta para los gentiles tienen ustedes la clave del éxito de Pablo hasta hoy. ¿Y por qué el mundo se ha hecho cristiano y no se ha hecho judío? Los musulmanes es lo mismo, Los musulmanes son cristianos y judíos que hacen un proceso similar, pero no nos vamos a meter ahí. Así que ese es el núcleo de Pablo. Pues bien, yo presento esta hipótesis, presento también la teoría de cómo Pablo entendía la figura del Mesías, que era humana y divina a la vez, y cómo entendía que era divina sin que se rompiera que hay un solo Dios. Eso es lo fantástico. Para el siglo XXI es difícil de entender, pero para ellos no era tan difícil. Y todo el libro consiste en explicar este núcleo de la teología de Pablo. Ahora bien, ¿qué hago yo en el libro? Y una pregunta previa. ¿Me han entendido ustedes, sí o no? Sí. Ustedes me entienden mis palabras, ¿no? Sí. Pues entonces también me entienden mi libro, porque yo escribo como hablo. Claro y rotundo. ¿Y qué es lo que yo hago? Decirle, oiga, lector, que he encontrado esto y venga, que se lo voy a explicar. No hago eso. Cojo al lector de la mano y le digo, vamos a leer a Pablo, que es muy difícil. Lo traduzco bastante al pie de la letra y luego voy explicando lentamente a Pablo, empezando por las cartas. La primera carta, cronológicamente hablando, Primera Tesalonicense, y la última, cronológicamente hablando, que es Romanos. 8 años de diferencia. Pablo solo escribió ese trozo, a lo mejor vivió 60, 65 años y conservamos ese pequeño resto. Y de ahí vivimos. Entonces yo cojo al lector de la mano y vamos a explicar. Y cuando llegamos a un punto clave de la teología de Pablo, que aquí he explicado 2 o 3, que son nada más que 20 y algunos muy sencillos, me paro. Y digo, amigo lector, nos paramos. Mira, aquí ha salido el tema, por ejemplo, de cómo va a ser el reino de Dios en Pablo. Entonces nos paramos, recojo, claro, como ya me sé de memoria Pablo, recojo todos los textos de Pablo, que no son muchos, sobre el reino de Dios, los pongo allí, comento cómo es el reino de Dios, hago la aclaración, y cuando ya la gente lo entiende, sigo adelante. O llegamos al problema de cómo hay que creer en el Mesías. Y cómo creer en el Mesías produce el efecto de que, siendo yo un pecador, Dios me declara justo. Era pecador y soy justo. Eso se llama justificación. Ser declarado justo. Y por un acto de fe en el Mesías. A ver, ¿qué es eso? Entonces cojo todos los textos y explico claramente qué es la justificación y qué es fe en Jesús como Mesías. Y llegamos a un punto, por ejemplo, muy importante. Es que Pablo dijo que todos los judíos que creyeran en el Mesías tenían que mandar la ley de Moisés a la porra, es decir, dejaban de ser judíos, o más bien lo que dijo fue exactamente lo contrario, cosa que le afectaba a él, que aquel que era judío tenía que seguir siendo judío una vez de creer en el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo elegido, a quien les habían dado las 2 partes de la promesa. Estaban dentro de la alianza. Si no cumplen con la ley de la alianza, se salen de la alianza y nada les vale creer en Cristo. Eso lo dice Pablo literalmente
en 1 Corintios 7, 17 a 20. Literalmente, dice bien claro, si Dios te llama para creer en el Mesías y eres judío, sigue siendo judío. Y si Dios te llama para creer en el Mesías y eres un pagano, sigue siendo pagano. Porque lo que necesita Dios son dos pueblos, es decir, el pueblo elegido, como piensan los judíos hasta hoy, nosotros y el resto. Nosotros y los demás pueblos. Lo que Dios quiere es que llegue el final con su pueblo elegido y los demás pueblos. No da tiempo a que se conviertan todos, pero sí que se conviertan aquellos que simbolizan a todos los pueblos de la tierra. Y eso explica, pues, ¿no se han dado cuenta que Pablo era un trotacaminos que corría y corría y corría, que ni siquiera bautizaba, y resulta que estaba en un sitio, ya plantaba la fe, creaba un grupúsculo y se iba corriendo a otro sitio y a otro y a otro, y cuando pasan 4 o 5 años de esta loca carrera o 6, dice: se me acabó el trabajo aquí. ¿Pero cómo? Se habrá convertido al 0,0000006% de la población del mundo. Dice: se me acabó el trabajo, ahora tengo que ir a Asia Menor y después al continente, a Europa, y luego me tengo que ir a España para que llegue el final. Es decir, este hombre estaba convencido de que el número de paganos que tenían que integrarse en Israel eran pocos. Eran solamente aquellos que simbolizaban a los numerosos pueblos de la tierra. Dicen algunos ahora, pues qué monstruosidad. O sea que este Pablo decía que se salvaban muy pocos, ¿verdad? Pues eso dice. Todo judío del siglo I y todo judío fanático ortodoxo del siglo XXI dice que de los 7.500 o 8.000 millones de gente que hay en la tierra, los esenios, sin ir más lejos, los de los manuscritos del Mar Muerto en tiempos de Jesús, se iban a salvar ellos. ¿Cuántos eran de toda la humanidad? El 0,000000001. Y Dios estaba contento. Y da la razón un famoso libro del siglo I, un poquito posterior a Pablo, que se queja el judío y le dice al ángel Rafael y le dice, o Uriel, le dice: oye, ¿cuántos se van a salvarse? Nos vamos a salvar muy poco. Y le dice: mira, Esdras, ¿qué ves? Dice: pedruscos, arcilla. Dice: a ver, ¿hay muchas esmeraldas ahí? ¿Y diamantes hay muchos ahí? No, ninguno. Dice: pues eso es lo que pasa. Se salvarán los diamantes y las esmeraldas, y la arcilla y la piedra se condenarán. Parte de eso lo pensaba Pablo también. Pero Pablo pensaba que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Si leen ustedes 1 Tesalonicenses 4, 13, 17, el fin del mundo es exactamente en la generación de Pablo. Dice: han muerto algunos en Tesalónica. Sí, ya lo sé. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues nada, en el momento en que sea que va a venir el Señor, esos que han muerto resucitarán. Y nosotros, los que aún vivimos, los que estamos vivos, cuando veamos al Mesías que viene transportado por las nubes del cielo, nosotros nos reuniremos con él en el aire. Y entonces empieza el cielo y dice, y el cielo es: estaremos siempre con el Señor. Esta es la definición del cielo de Pablo. Estar siempre con el Señor. Pero él estaba vivo. Y los que se iban a salvar, pues eran a los que había convertido. ¿Qué ha ocurrido? Que ese fin del mundo no llegó. Y entonces esta idea de Pablo se ha ido extendiendo con el esquema. Es fundamental. Y el esquema sigue. Quien se salva es Israel, y nosotros los gentiles pues nos incorporamos a Israel y nos salvaremos. ¿Que esto se prolonga? Pues que se prolongue. En el fondo es igual. Ahora, lo que cambia fundamentalmente es
la concepción de la ley, que el judío, si se convierte al Mesías, no tiene por qué dejar de ser judío, ni el pagano, si se convierte al Mesías, tiene que dejar de ser pagano. Cada uno en aquel estado en el que fue llamado. Es fantástico. Pues bien, esto es lo que yo expongo en el libro. El libro no es una novela. Entonces no se lee igual que una novela. Ni tampoco hay que leerlo en una tarde. Pero si se lee poco a poco, creo sinceramente que se puede entender muy bien y creo que es la clave que explica el pensamiento de Pablo. Y explica que luego, por ciertas necesidades, los cristianos nos hemos desviado del auténtico pensamiento paulino. Pero que si volvemos al auténtico pensamiento paulino, da igual, exactamente igual, porque los gentiles, para nosotros, no cambia absolutamente nada. Lo único que cambia es que no tenemos que ir a perseguir a ningún judío para que se convierta, que siga siendo judío. La trascendencia, y esto se aplica a Pablo. Una de las consecuencias que saco en el libro es que Pablo jamás dejó de ser judío. Siempre siguió siendo un judío practicante. Es que no se podía hacer de otro modo, lo explico en el libro. Jamás tendría que haber el menor problema entre judíos y cristianos. Porque según Pablo, a quien los judíos dicen todavía que es el más canalla de los canallas y el más traidor de los judíos, en realidad esa acusación es falsa. Él siempre fue fiel a su pueblo. Y si leen ustedes Romano 9, lo dice al principio con entera claridad. Yo acepto incluso ser condenado para siempre al infierno, que me aparten del Mesías con tal de que se salve mi pueblo. Es terrible. Ese es Pablo. Yo les invito a que, si les interesa, pues que lean el libro y abre un camino tremendamente fecundo para la comprensión entre judíos y cristianos, tremendamente fecundo para entendernos a nosotros mismos y para los gentiles no cambia nada, pero sí afirma que parte de la interpretación, sobre todo la luterana, está radicalmente equivocada. Pablo jamás fue un traidor a su pueblo, nunca. Fue siempre fiel. Esto es lo más novedoso. Muy bien, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, a ver, Armando, me he portado bien, ¿no? Porque me he portado bien y ahora quizás hay algunas... No, y ahora es tiempo de preguntas. Quizás 15, 20 minutos. Yo quería preguntar ¿por qué la Iglesia se hace paulina? O sea, ¿por qué la Iglesia básicamente es paulina desde los siglos anteriores? Si vemos un Señor que se ha convertido, que generalmente los convertidos dan una estratosfera muy diferente, y realmente ese Señor, ¿qué visión tenía de Jesús? Que es muy diferente. Y más eso, siendo un Señor totalmente misógino, porque era un auténtico misógino. Y entonces habría que ver, bueno, y otras cosas que más fuertes que no quiero decir. Y ese Señor habría que ver que con toda esa estructura, qué tipo de cristianismo dio con su propia cosa persona, cuando sabemos que los conversos son tremendos. Muy bien. Mire, le entiendo muy bien porque usted expresa con toda sinceridad el punto de vista radicalmente tradicional. Pero yo le puedo hacer reflexionar. Primero, si Pablo se convierte, como usted dice, unos 2 años después de la muerte de Jesús, ¿a qué se convierte? ¿Es que había cristianismo 2 años después de la muerte de Jesús?
no había cristianismo. Solo había una secta judía que vivía creyendo que el Mesías había llegado ya. Entonces no se convierte a nada. Lo primera El cosa. concilio de Jerusalén tiene problemas con los apóstoles. Claro, pero tiene problemas no porque él se convierta a nada, sino porque afirma que los gentiles, sin circuncidarse, conseguirán la misma salvación que los judíos circuncidados. Lo cual es lo mismo, como decía un judío aquí, muy conocido, Mario Salán, en una anécdota que yo recojo en el libro, creo, es lo mismo que si un embajador de España va ahora a Siria o a Marruecos o a cualquier sitio donde hay presión de gente que se quiere marchar y dice lo siguiente: mire usted, ve este pasaporte español, tengo potestad del Estado si usted cree en que el rey Felipe VI es el jefe de un Estado que le va a poder salvar. Si usted cree y hace un acto de creencia, ahora mismo le doy el pasaporte español y pase usted. Y ya tiene toda la seguridad social y todo. Mire, eso no podría ser. Pues eso fue lo que hizo Pablo. Y lo que le criticaron no es porque creara ningún judaísmo, ni ningún cristianismo. Mire, el cristianismo tarda aproximadamente, el que usted piensa, como mínimo, sí, el que usted y yo, tarda el 100%. ¿Sabe cuánto tarda en formarse? Pues 450 años. Pero si se está formando constantemente según los veces de la historia, le Pero, dan un pues eso. golpe y dice que esto sí, le dan otro golpe y dice que esto no. Pues más a Así mi va. favor, Pablo no se convierte a nada. Segundo argumento, usted es que Pablo era un misógino y no sé cuántas cosas. Mire, Pablo no era un reformador social. Y Pablo, los textos en los que la gente dice que mandaba a las mujeres callarse y que se pongan el velo y que si tienen algo que preguntar, que se lo pregunten a sus maridos y todo eso, todos esos textos no son de Pablo. Pues eso lo leían en las bodas. Pues sí. En las bodas se lo leían y decían Claro. que era de Pablo. Pues porque de las 14 cartas atribuidas a Pablo, solo 7 hay auténticas. Esa no. Primera Timoteo, no. Y ojo, el texto más famoso de Primera Corintios, capítulo 14, versículo 32, a la mitad, hasta el 36, que es cuando dije: y ordeno que todas las mujeres guarden silencio en las iglesias y no admito discusión, porque lo mismo ha de hacerse aquí en Corinto que en todas las demás iglesias. Eso es una glosa del siglo II, un añadido de un escriba en, probablemente 150 años después de la muerte de Pablo, en los primeros manuscritos de Pablo, y se ha transmitido hasta ahora. ¿Y por qué sabemos que es absolutamente apócrifo ese texto? Y lo defienden incluso los católicos en las facultades de teología. Pues porque dice lo contrario de lo que en la misma Primera Corintios acaba de afirmar Pablo, que dice continuamente que una mujer puede dirigir la oración. Sí, señor. Levantarse y orar. Eso es lo que dice. Hombre, no dice dirigir la oración, pero nosotros entendemos que es lo que significa levantarse y orar. Es el primero que entona el salmo y los demás le siguen. Y no solo eso, una mujer puede profetizar. Eso lo dice Pablo, 1 Corintios 12. Y luego lo dice claramente en 1 Corintios 14. Luego el texto, 1 Corintios 14, 32b, 36, es falso. Rotundamente falso. Y 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito no las ha escrito Pablo. Ni Efesios, ni Colosenses, ni 2 Tesalonicenses. Entonces, durante 40 años, No, durante- el régimen franquista, cuando iba a la iglesia y le decía la mujer debe estar sometida al hombre, ¿eso es un invento de quién? Pues de los discípulos de Pablo 40 años después, del autor de 1 Timoteo, que probablemente es en torno al año 100. Si creemos que Pablo, creemos, no lo sabemos. Si creemos que Pablo murió quizás en la pequeña persecución
de Nerón a los romanos en el 64, Primera Timoteo se escribe 35 años después de la muerte de Pablo. No es de Pablo. Es que este es el problema. Este libro no entra a discutir lo que es el resultado adquirido de la filología y la teología en todas las universidades del mundo, católicas, protestantes y medio pensionistas, todas, por la sencilla razón de que todo el mundo admite, normalmente, entre los estudiosos, que Primera Timoteo, Segunda Timoteo, donde está eso, no son de Pablo, que Tito tampoco. De Colosenses hay mucha duda, y de Efesios pocas, y de Segundo Tesalonicenses tampoco. Siento machacarle sus cosas, pero realmente es lo que pasa. Si podemos quizás dejar el tema y saltar a otra pregunta. ¿Otra pregunta? No sé dónde. Muchas gracias, porque yo sé que hablo muy bien y escribe aún mejor. Y lo confirmo porque hay sus libros. Hace poco he escuchado a un profesor, digamos, italiano, ¿no? Como yo, que hablaba de Pablo y decía, no recuerdo en qué carta de Pablo, que decía, yo sé que hay muchos dioses, decía Zeoi, pero nosotros creemos solamente en uno. Primera Corintios lo dice. Entonces, la pregunta que le hago yo ¿es verdad que Pablo entonces pensaba que existían más dioses? O sea, ¿es un monolatra Pablo? Primera pregunta. Y la otra pregunta ¿es verdad que en el Antiguo Testamento no existe el pecado original? Entonces, Pablo creía en el pecado original, o sea, pensaba que realmente la vida de Jesús, del Mesías, era para limpiar las manchas del pecado original. Y la última pregunta es si hay otros judíos que se han mantenido dentro de la tradición judía que dicen cosas parecidas a la que dice Pablo o a la que dice Jesús. O sea, Mire, primero, la monolatría de Pablo. Cuando Pablo dice que hay muchos dioses, lo dice exactamente igual que lo dicen muchísimos filósofos de su tiempo, que hablan continuamente de la divinidad y de los dioses. Esos dioses a los que Pablo llama son los daimones, los demones. Son normalmente los espíritus caídos, sobre todo los que son sublunares, que son pocos. La mayoría están encima de la luna y el primer cielo, según la cosmología del antiguo. Entonces, la idea que tiene Pablo es que solo hay un Dios y un solo Señor. Y que esos son así llamados dioses, claro que existen, pero son demonios caídos que de alguna manera dependen de la voluntad de Dios. Es un monoteísta absolutamente convencido, absolutamente convencido. Segundo, el pecado original. Es totalmente cierto que el pecado original no está en el Antiguo Testamento. Totalmente cierto que no existe en todo el judaísmo. Totalmente cierto que algo hay muy parecido en Pablo y en dos escritos judíos contemporáneos, un poquito posteriores a Pablo, que son el libro del Apocalipsis de Baruch, conservado solo en siríaco, Apocalipsis segundo Baruch siríaco, y el libro cuarto de Esdras. Este señor del que le decía, oye tú, mira, le decía el ángel Uriel, mira a ver cuántas esmeraldas hay aquí. Bueno, pues es. Entonces, Pablo tampoco habla del pecado original, con toda claridad. El pecado original se crea, digamos de alguna manera, o se constituye en la disputa entre el monje británico Pelagio y Agustín. En esa gran disputa que trasciende toda la cristiandad, sobre todo el occidente, es cuando se impone la teoría agustiniana de que esa falta de Adán es un pecado y que se traslada genéticamente. Pero antes la gente creía lo que creía. ¿Qué es lo que creían los rabinos de la época? ¿Y qué es lo que probablemente creía Pablo? Y es, por el pecado de Adán, el corazón humano, que tenía congénitamente desde su misma creación la posibilidad de una tendencia mala y una tendencia buena, ese pecado hace potenciar la mala tendencia
Y esa mala tendencia se transmite genéticamente, pero nada más. Es lo que llaman los rabinos el corazón maligno. Es decir, el lapso de Adán potencia la parte maligna de nuestro corazón. Bien, y la tercera era, ¿no? Si hay algún, digamos, profeta de la época que tiene ideas parecidas. Pero Sí, que llaman bueno, exacto, sí. Ya lo he dicho. Las ideas fundamentales de Pablo son dos. Su teoría sobre la ley y segundo, cómo es la constitución o la naturaleza del Mesías. Uno, la naturaleza del Mesías como ente humano y divino, lo tenemos también, aunque oscuramente, en los manuscritos de Qumran y está claramente en otros contemporáneos de Pablo hasta el siglo II después de Cristo. Es decir, desde el siglo II antes de Cristo aproximadamente. Y esto tienen la historia en el libro. Y pueden leerla en la aclaración número 16, cuando hablo de la naturaleza del Mesías. Y explico cómo ahí Pablo es exactamente un pensador judío de su época. No inventa nada. Y saco la conclusión de que Pablo no se inventa el Cristo celeste porque sí. Que Pablo no es un hacedor de mitos, que no es un señor que saca un conejo de la chistera ni un as de la manga, sino que explica la naturaleza del Mesías como otros judíos de la época. Y tercero, la ley. La ley, hay una serie de textos de que la ley cambia en la época mesiánica. Por menos 8 o 9, y los tengo reunidos todos ahí. Pero yo no he encontrado ninguno en que diga que la ley se divide, tal como yo postulo que fue la mente de Pablo, que la ley se divide en primer bloque, ley universal y eterna, segundo bloque, ley temporal y específica. Pero Pablo era un genio religioso. Y la prueba de que a eso lo captaron muy bien, lo tiene usted, por ejemplo, en los seguidores de Pablo. Sobre todo Mateo. Fíjense que Mateo pasa, ignorancia pura, por ser el evangelista más judío y el que más se opone a Pablo. Se opone al Pablo que hemos construido erróneamente. Pero Mateo es quizás el casi más paulino que Marcos, que ya es decir, que es profundamente paulino, porque presenta, por ejemplo, en esas famosas antítesis, al Mesías diciendo: habéis oído que se dijo, aquel que cometa adulterio es feo, tal. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer, y así un montón de versículos en esas antítesis. Habéis oído que... Pero yo os digo, es decir, para Mateo, el Mesías cambia la ley y la profundiza. Y en Marcos lo mismo. El Mesías es el Hijo del Hombre, daniélico, de Daniel, del libro de Daniel, que tiene poder, Marcos 2, sobre el sábado. Y el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Es decir, es profundamente paulino. Lo que pasa es que Mateo es profundamente paulino, entendió a Pablo, y hace decir a Jesús, Mateo 5, 17, 18, no he venido a abrogar la ley, sino a que se cumpla. ¿Por qué? Porque se refiere a su grey, y la grey de Mateo eran judeocristianos, no pagano-cristianos. Y había algunos paganos cristianos que les decían a los judeocristianos: vosotros, si tenéis hijos, ya no tenéis que circuncidarlos. Y Pablo nunca dijo eso, y Mateo tampoco, y el Jesús de Mateo tampoco. ¿Está claro? Y enhorabuena por su español. Sí, bueno, yo estoy un poco preocupado por saber cómo evolucionó Jesús hasta la naturaleza divina. Yo no sé, Pablo parece que le llama Señor, o sea, parece que tiene una visión divina de alguna manera de Jesús, y no así los evangelistas, o al menos hasta Lucas lo ven como un hombre, Mesías, pero hombre. Incluso yo creo, ya me dirá usted, yo creo que el texto de la Anunciación que aparece en Lucas parece posterior, porque no es coherente con luego la genealogía de Fantástico. Jesús.
Entonces, me da la impresión de que incluso los evangelistas lo consideran hombre, y sin embargo hay como un punto de divinidad en Pablo que luego se pierde en los evangelistas y quizás se recupere más tarde. Entonces, ¿hasta qué punto Pablo veía a Jesús como divino? Bueno, eso es lo que digo antes. Dedico 30 páginas a explicarlo. Y llego a la conclusión, también hay que formular una hipótesis, que un personaje como nosotros del siglo XXI no llega a entender el meollo exactamente de cómo lo entendían, porque no encuentro ni en Pablo ni en ningún autor judío de la época que lo explique. Es decir, ellos lo entendían suficientemente y no se tomaron la obligación de explicar cómo entiendo esto. Es decir, porque iba por sí mismo. Es algo así, fíjense, como nos pasa una cosa curiosa, que tenemos miles y miles de testimonios acerca de la Pitia de Delfos, la Pitia, la pitonisa, la sacerdotisa de Apolo, que durante siglos y siglos, desde el siglo VI, VIII a.C. hasta casi el siglo IV, iban incluso todos los grandes próceres y los griegos y los reyes y todos a preguntar a Delfos cosas del Estado y a ver qué decisión, que le hiciera una prognosis del futuro. Bueno, pues nosotros tenemos miles de testimonios sobre la Pitia y que profetizaba, e incluso en Hexámetros. No hay ni un solo texto que nos diga cómo profetizaba la Pitia. No lo sabemos. Es decir, que lo más elemental lo daban por supuesto y nunca lo explicaban. Entonces yo presento ahí una hipótesis que yo, luego si es posible que la lea porque es compleja y va a lo largo de... La hipótesis consiste en analizar todos los textos judíos que tenemos desde el siglo IV hasta el siglo II. El famoso rabí Akiva, que es uno de los grandes rabinos del judaísmo, pensaba sobre el Mesías más o menos como Pablo. A saber, ¿sabe cómo lo dicen los judíos? Los judíos dicen, no hay un poder en el cielo, sino que hay dos poderes en el cielo. Uno es un trono grande, y ese es el trono de Yahvé. Y hay un trono pequeñito a la derecha, que es el trono de su Mesías. Y ahí colocan algunos al Mesías, otros a Moisés, u otros a Enoch. Pues bien, cuando otros rabinos del siglo II oyeron a Akiva, que era el rabino más famoso de la época, decir que había dos poderes en el cielo, lo excomulgaron. Es como si viene un obispo y le dice al papa, te excomulgo, exactamente igual. Y Akiva retrocedió y retiró su cosa. Dice, bueno, yo no lo defiendo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo entendían que hubiera un solo Dios y sin embargo dos tronos, uno grande y uno pequeñito? Muy difícil. Sin embargo, repito, nunca ninguno de esos judíos se consideró a sí mismo no monoteísta. Jamás pensó que era un blasfemo. Y solo unos cuantos puntillosos dijeron, se acabó. Y fíjense, esta misma idea, un poco confusa, fíjense cómo es confusa, de cómo es la naturaleza del Mesías, en el cristianismo se personifica y lentamente hasta el concilio de Nicea, 325, Éfeso, 380, y sobre todo Calcedonia, 451, o Constantinopla. Calcedonia es un barrio de Constantinopla. Ese trono pequeñito lo ocupa una persona y se transforma en su palabra persona, el Hijo, persona, por influencia de la filosofía platónica. Y por la misma influencia de la filosofía platónica, pero considerado de otra manera, los judíos hacen que ese trono pequeñito en el que se sienta el Mesías, con la sabiduría o la palabra de Dios, o el Espíritu de Dios, es un modo de Dios. Un modo. ¿Qué es un modo? Solo hay un Dios. Pero es muy complejo. Si soy juez, actúo con el modo de juez.
Si soy misericordioso, Dios como misericordioso. Si soy un inspirador de profeta, Dios como espíritu. ¿Entienden? Eso es un modo, pero es Dios solo. Y ese Dios plurifacético con muchos modos pasa al judaísmo actual y sobre todo a la cábala, donde el verbo es simplemente un modo de Dios y un número, uno de los sefirot. Pero es la misma idea. En el siglo II todavía hay una unión en el pensamiento de una serie de místicos, no todos los judíos pensaban así. En resumidas cuentas, ni yo ni nadie está en condiciones de explicarle con entera claridad cómo pensaban los judíos del siglo II sobre eso. Pero sí, más o menos, cómo ellos daban a entender que lo creían. Pero ponemos la mano en el fuego, que estaban totalmente convencidos de que eran estrictamente monoteístas. Sí, yo quería hacer una pregunta con respecto a lo que hablaba antes de la ley. Usted está haciendo una dicotomía entre lo que sería una ley que sería propiamente mosaica y otra que sería una ley como más personal, de la que habla cuando usted ha comentado que Pablo parece un esquizofrénico. Usted ha dicho un demente, pero realmente cuando empieza a hablar de una ley dice esta ley es positiva, esta ley sirve, esta ley luego es maravillosa, no es maravillosa, es maravillosa. ¿Eso lo entenderían con respecto al texto o cómo lo entenderían aquellos a los que van destinadas las cartas? Porque cuando uno lee una traducción o simplemente la mulata, no deja de ser lex, es ley, lo que leemos en la Biblia. Aquellos destinatarios de las cartas paulinas lo entenderían, indudablemente, pero ¿cómo lo entenderían? No sé si... Lo entiendo maravillosamente bien. ¿Cómo entenderían? Pues bien, el problema está en que, y le voy a responder directamente, como nosotros situamos el texto de Pablo que leemos ahora en griego en torno al año 200, es decir, el inicio del siglo III, no se le puede responder qué es lo que entendieron los primeros lectores de Pablo, porque nosotros leemos un texto 150 años posterior y no podemos retroceder hacia atrás. Probablemente ese texto es auténtico, pero nos faltan todos los condicionantes culturales para comprender cómo los lectores entendían una carta de Pablo. A saber, nosotros no tenemos ahora qué explicaciones les dio Pablo en las semanas o meses que estuvo allí. Carecemos de esos datos. Se han perdido las cartas de los corremitentes de los corresponsales de Pablo, que le preguntaban a Pablo y Pablo respondía. Luego, lo que podemos decir es que los primeros lectores lo entendían perfectamente. Pero, como Pablo escribe, es decir, dicta apresuradamente, y emplea siempre la misma palabra, ley, pero curiosamente la ley tiene hasta 5 o 6 significados en Pablo, Pero bueno, normalmente significa la ley de Moisés. Y como habla con la misma palabra que la ley es buena y la ley es mala, resulta que pasados, creo yo, 40 o 50 años después de Pablo, la muerte de Pablo, cuando ese enigmático editor, bien puñetero por cierto, porque hizo barbaridades, cierro la palabra y borro, borro, yo no he dicho esa palabra, Ese individuo, ese editor que modificó las cartas, que cortó, que se han perdido algunas, que juntó 3 o 4 cartas en 2 Corintios, que probablemente mezcló 3 cartas en Filipenses, que probablemente mezcló 2 cartas en 1 Corintios. Resulta que cuando, 50 años después de la muerte de Pablo, cuando ellos mismos habían perdido esas claves, empezaron a no comprender a Pablo. ¿Y cuál fue la solución? Ya le digo, la solución es, si dice que la ley es buena y es mala, como a mí me interesa que diga que la ley es mala, porque soy pagano cristiano, no hago caso de aquellos pasajes que la ley es buena. Le pongo un ejemplo. Más claro que el agua, se dice en el Apocalipsis que el primer reino de Dios será aquí en la tierra.
y que durará 1000 años. ¿Sí o no? Es capítulo 20 del Apocalipsis. ¿Y qué pasa? Nada. Se omite. ¿Secó? ¿Cuántas concepciones hay de la naturaleza del Mesías en el Nuevo Testamento que, a pesar de ser fundamentalmente paulino, no deja de ser una obra de conjunto de una serie de autores en las que no había una academia teológica que les llamara la atención? Oiga, ¿qué está usted diciendo? Un disparate, sino que cada uno decía lo que creía que le inspiraba el Espíritu. ¿Cuántas maneras de entender la naturaleza del Mesías? Por lo menos 4, como mínimo. ¿Cuándo empieza Jesús a ser divino? Según la cristología de los Hechos de los Apóstoles, puesta en boca de de Pedro, en los capítulos 2 y 3, y en Pablo mismo, Romanos 1, 4 y 5, Jesús es humano y solo es divino desde la resurrección. Primera cristología, también lo digo en el libro. Segunda cristología, ¿cuándo empieza a ser divino ese hombre? Pues cuando es adoptado como hijo en el bautismo. Evangelio de Marcos 1, 9. ¿Cuándo? Fíjese ya, se ha adelantado. Que si en la resurrección, no, antes, en el bautismo, donde tiene la teofanía y oye la voz que le dice: tú eres mi hijo. Esa es una fórmula de adopción del rey como hijo especial de Dios. Vamos a Mateo y Lucas. ¿Cuándo es divino Jesús? En Mateo y Lucas no hay encarnación. Jesús es divino desde el momento en que es concebido en el seno de María de un modo maravilloso. Es decir, la divinidad de Jesús empieza en su concepción, no en el bautismo, antes. Pero no en el resto del Evangelio de Lucas, que usted lo dijo muy bien. La concepción virginal, y eso fue una idea fantástica suya, no es compatible con las genealogías, sin más, y se acabó. Entonces es del autor de Lucas 1 y 2 y del autor de Mateo 1 y 2. Pero están dentro de sus evangelios. Y cuarto, hacia el año 100, 65 años después de la muerte de Jesús. ¿Cuándo es Jesús divino? Desde toda la eternidad. El Logos de Juan 1. El Nuevo Testamento es un cajón desastre. ¿Pasa algo? No pasa nada. Viene la Iglesia, arregla y dice: esto hay que entenderlo así, y así, y así, y a lo largo de los siglos se entiende, se forma el Enchiridion Symbolorum de los símbolos, es decir, de los dogmas, y la red de disposiciones conciliares, y la Iglesia va formando su doctrina. Por eso le dije, el cristianismo, hasta que funciona claramente con la constitución del Mesías bien determinado, pasan casi 450 años. Y usted dijo muy bien, sigue ayornándose cada día. Y el cristianismo de hoy se parece como un rábano a una castaña al del principio del siglo XIX. Eso es bien claro. Y el del siglo XXIII, si vivimos, no tendrá dogmas, sino símbolos. Evidente. Todo se arregla si hay una autoridad que sepa interpretar los textos. Y lo dice bien claro la epístola segunda de Pedro, que es totalmente paulina. Lo dice bien claro en el capítulo 3, dice: ninguna profecía puede ser interpretada individualmente. Toda profecía ha de ser interpretada según la Iglesia. Por lo tanto, se acabaron las interpretaciones individuales y doctores tiene la Iglesia que nos sabrán responder. Eso empieza en 2 Pedro, en el 130. No pasa nada. Bueno, a ver la última.
reconoce a Jesús como Mesías. Según Pablo debería. Y según el capítulo 11 de Romanos, 11:26 exactamente, dice: dentro de un poco tiempo todo Israel reconocerá a Jesús como Mesías y se salvará. Esa es la esperanza de Pablo, pero no se cumplió. Porque la muerte, ¿cómo se traduce la muerte de Jesús? Para la inmensa mayoría de los judíos es la prueba inequívoca de que el mesianismo de Jesús era falso, porque ningún Mesías verdadero fracasa. El único Mesías verdadero, que todavía no ha llegado, es el que instaura el reino de Dios. No, el Mesías no ha venido. El Jesús Mesías es falso. En la época de Jesús, desde el 4 a.C. hasta el año 66, 4 a.C., cuando muere Herodes el Grande, hasta el 66, casi 70 años, o 70, en que estalla la primera revolución contra Roma, hay como mínimo 11 mesías, todos falsos. Entre ellos están Juan Bautista y Jesús. Para los judíos, todos falsos. ¿Vale? Hasta hoy, el Mesías no ha venido. ¿Saben cómo soluciona ahora gran parte de los judíos el problema mesiánico? Pues diciendo que el Mesías es el pueblo, el pueblo elegido. Eso suena un poco a Islam, en donde el pueblo elegido es la umma, el pueblo. Eso no está en la Biblia. El Mesías es una persona y es un ser humano. Y tendrá que venir y con el brazo de Yahvé instaurará el reino de Dios aquí en la tierra primero. Y luego la vida eterna. Marcos 10:32. Si no, leanlo por ahí. Bueno, pues si ustedes no quieren más, a ver. Una curiosidad. Cuando se habla de las cartas, el término es correcto, es una carta, porque cuando yo pienso en una carta, la carta que escribo a un amigo, es una página, 2 páginas, pero una carta de 10, 15 páginas no suena. Y luego, por otro lado, había ese tipo de texto literario en la época, es decir, era común, no solo para Pablo, sino para otras personas, escribirse unas cartas de 10, 15 páginas. Sí. Sí, era parte de... Cicerón tiene una correspondencia larguísima y se ha conservado. Las epístolas a Lucilio de Séneca son larguísimas y son tratados. Sí. Hay muchísimos tratados que son en forma de carta. Ahora, lo normal es que una carta ocupara la hoja de un papiro y por lo tanto fuera muy breve, porque era muy caro. Pero como fenómeno literario, una carta, eso es lo normal en la época, si se quiere. Hay muchísimos, decenas de casos igual. Las cartas de Pablo son cartas personales, aunque vayan, es decir, cartas personales a 50 personas de grupo, ¿no? O sea, no son cartas universales, quiero decir. No son a tal iglesia y con tal determinación. Bueno, pues nada, señores. Si se animan a leer el libro, yo encantado, que para eso lo he escrito. Pues le damos las gracias a Antonio por